Equipos y accesorios en pocas palabras. ¿Cuáles son aquellos equipos que vamos a necesitar en nuestras instalaciones de energías renovables que son imprescindibles? ¿Y cuáles son aquellos accesorios que también tenemos que tener en cuenta para una instalación efectiva de energías renovables? Bien, para empezar, como ya dijimos en videos anteriores, habíamos comentado que la energía renovable es la capacidad de poder aprovechar un recurso natural que tenemos para generar energía útil. El problema está en que los recursos naturales no siempre los tenemos disponibles, o al menos no siempre en la misma intensidad. Si queremos aprovechar el sol, no siempre tenemos sol y no siempre tenemos en la misma intensidad de la radiación. Lo mismo pasa con el viento, lo mismo pasa con el agua, etcétera, etcétera. Es decir, no necesariamente cuando más queramos ocupar la energía y queramos tener ese pico de poder consumir la energía al máximo, vamos a tener el recurso natural también completamente pleno y disponible y a la misma intensidad. Esto nos hace inevitablemente de que tengamos que pensar alguna forma de poder almacenar la energía, es decir, de poder generar tanta energía como sea posible cuando ese recurso natural esté disponible. Y si ese momento no es exactamente el mismo en el cual el consumo quiera esa energía, tener un almacenamiento de energía, un reservorio que justamente me permita almacenar la energía en los momentos en los cuales más tengo disponible para transportarlo a los momentos en los cuales lo necesito, que pueden ser diferentes esos momentos. Y en cómo almacenar energía tenemos muchos tipos. Las baterías solamente es uno de ellos, que bien puede ser baterías de plomo ácido, baterías de litio, baterías de cadmio telurio o de muchas otras fuentes. Básicamente se explica de poder absorber esa energía eléctrica y almacenarla en forma de energía química, pero no es la única forma. Ya en este canal hablamos de muchas otras, como ser celdas combustibles que funcionan gracias al hidrógeno, volantes de inercia, supercapacitores, aire comprimido y algunas otras que son muy específicas según la energía que estemos hablando, como por ejemplo en las centrales de embalse, las centrales que son de bombeo, es decir, que permiten bombear el agua desde la parte inferior hasta la parte superior del reservorio. O si por ejemplo estamos hablando de bioenergía, es mucho más fácil su almacenamiento, ya que de esa forma simplemente podemos colectar todos los residuos, ya sea en su forma sólida, líquida o gaseosa, y después utilizarlo cuando se lo necesite. Pero al fin y al cabo, siempre que estemos hablando de una fuente renovable, tenemos que pensar en cómo poder almacenar la energía. Los segundos equipos que vamos a tener que tener en cuenta son los convertidores. Y acá volvemos a lo mismo, dependiendo cuál sea la fuente de energía que yo voy a estar utilizando para extraer la energía de ese recurso natural y querer inyectarlo a la forma eléctrica, voy a necesitar ciertos convertidores. Arrancando con la energía solar, generar electricidad a partir de la energía del sol, que esto lo podemos hacer con paneles fotovoltaicos, pero los paneles me están generando en corriente continua y sobre todo a una intensidad constantemente alternante, porque varía muchísimo de la radiación solar que va a estar captando exclusivamente en ese segundo o en esos minutos, que obviamente para el consumo eso no es viable, y mucho menos porque necesitamos la naturaleza de la energía en forma de corriente alterna. Entonces la energía que proviene de los paneles, que es de corriente continua, con valores no estabilizados en su amplitud, necesitamos transformarlo en valores de corriente que son más estables y además en corriente alterna. Que esto bien lo podemos hacer con dos convertidores. Primero, un regulador que justamente me estabiliza los valores, y después con un inversor que me permite transformar la energía en corriente continua en corriente alterna. Hablando ahora de la energía eólica, vamos a encontrar que también necesitamos ciertos convertidores, ya que si bien la energía eólica me permite aprovechar la energía en rotación del viento, pero no es que de forma directa puedo transformarlo con el alternador en sí, porque también va a variar tanto la frecuencia como la intensidad del viento, y el viento no es un recurso constante, no es un recurso constante en la intensidad del viento, en la fuerza que tenga, en la velocidad, en la dirección del viento, sino que es súper variable, por lo que también vamos a necesitar un convertidor al hablar de la energía eólica en sí, un convertidor que me permita justamente convertir esa energía, que si bien es de rotación pero es sumamente alternante, en valores estables de corriente alterna para poder ser utilizados en algún domicilio o para poder ser inyectados a la red. Al hablar de la energía hidroeléctrica es un poquito más sencillo, sobre todo si estamos hablando de las centrales de embalse, ya que como tengo el agua almacenada en mi reservorio,
puedo simplemente variar la sección de los orificios por los cuales está evolucionando el agua desde el reservorio hasta la parte inferior, y con eso saber estrictamente a qué velocidad va a girar la turbina y gracias a eso a qué frecuencia y a qué intensidad va a estar generando el generador. En cuanto a las centrales que son de pasada hidroeléctrica, posiblemente necesite un convertidor similar a la energía eólica, que si bien me entrega energía en rotación, pero va a ser sumamente alternante. Luego, con la bioenergía es mucho más sencillo poder encontrar valores que son estables, porque la biomasa, como bien dijimos, es básicamente la utilización de los residuos que tenemos para poder generar un combustible. Así que voy a poder variar la intensidad con la cual voy a estar generando simplemente agregando mayor cantidad o menor cantidad de esos combustibles. Y por último, con la energía geotérmica también es un poco más sencillo, porque se podría considerar que la capacidad de producir calor de las profundidades es constante. Si bien es un recurso natural renovable que tiene un ciclo de generación prácticamente infinito, pero el calor disponible en la Tierra siempre está ahí y siempre está a la misma intensidad. No es tan variable como el viento o como el sol. Y por último, el tercer equipo que vamos a considerar es el backup. Es decir, si nosotros tenemos una instalación a baja escala, por ejemplo, es muy común pensar en un backup de energía. Es decir, una fuente que me siga proveyendo de electricidad cuando no tengamos ese recurso natural. Si bien el backup, que podría ser ese sistema de almacenamiento como las baterías, los puentes de hidrógeno o algo por el estilo, es recomendable utilizar otro backup de energía. En aquellos casos, por ejemplo, que el recurso natural no esté disponible por mucho tiempo, por muchas horas, para dejar al almacenamiento de energía en baterías y demás solamente como otro recurso. Y ese backup podría ser bien la red misma, pública, o algún grupo generador diésel. Los nuevos equipos hoy en día, los nuevos inversores que están pensados para las bajas escalas, para una casa residencial, para un comercio o para una empresa, algunos modelos tienen la capacidad de poder recibir energía del recurso natural, ya sea de los paneles, en el caso de energía eléctrica, de los aerogeneradores, en el caso de energía eólica, pero por otro lado, almacenarlo en baterías. Y adicional a eso, poder recibir energía de la red o energía de grupos generadores diésel o grupos electrógenos, para que de esa forma, entre las diferentes fuentes que tenemos de energía, se le pueda entregar al usuario la forma más confiable que tenemos para su consumo. Y por último, ¿cuáles son esos accesorios que tenemos que tener en cuenta? Siempre que hablamos de energía eléctrica es necesario recordar que hace falta las protecciones en sí. Solamente que en algunos casos vamos a necesitar protecciones de una capacidad un poco mayor, porque puede ser que cuando el recurso natural esté disponible en mucha intensidad, esa parte de la instalación tenga valores muy altos. Esto hace que las protecciones eléctricas tengan que ser particulares y específicas para cada uno de los recursos naturales que estamos por aprovechar. Por ejemplo, para las bajas escalas, si estamos hablando de energía solar en los paneles fotovoltaicos, son particulares las protecciones eléctricas que vamos a necesitar entre los paneles y el inversor.